Volvemos a Mesa Testigo, ahora para dialogar con Luciano Vigoni, funcionario municipal, director del programa Nueva Oportunidad y también militante del Partido Socialista. Luciano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy Gracias a bien. vos por venir. Luciano, quería apelar bueno, a tu experiencia, a tu conocimiento del terreno. ¿Cómo describirías hoy la situación en los barrios periféricos de Rosario? Eh, con enorme preocupación, también con tristeza y digo brevemente para hacer un recorrido, me parece con una imposibilidad de analizar lo de Rosario y lo de los barrios en la Rosario, lo que sucedió en el último mes, la última semana, sino que me parece que es un proceso que atraviesa, mira, semana pasada estuve en Coronda, que atraviesa toda Latinoamérica y particularmente las grandes urbes, y que los últimos años pusieron en escena. Vos tuviste pandemia, la guerra en Ucrania y nosotros tuvimos los incendios de las islas. ¿Qué muestra eso? Una crisis fenomenal en términos de este mundo globalizado que es cada vez menos industrial y más financiero, una disparada de la desigualdad entre los que más y los que menos tienen, y un Estado, que es estado de bienestar más industrial que supimos construir, que bueno, que de eso quedan solos destellos. Entonces, un Estado que no puede y que tiene muchas dificultades para la inmediatez del mundo moderno y para resolver sus conflictos, y una reforma que necesariamente tiene que ser estructural. Entonces hoy veo una dificultad enorme en los tránsitos de vida de quienes nacen en los sectores populares y encuentran al nacer condiciones materiales, y quienes tenemos la posibilidad de haber nacido y transitado otro recorrido. Antes el Estado equiparaba eso, hoy está en manos del Estado, del mercado, y al estar en manos del mercado, quienes tienen la posibilidad desarrollan una vida y quienes no desarrollan una vida con muchos padeceres, con mucho sufrimiento, donde esto no se resuelve únicamente con materialidad. Después de 40, de 30 años de desarrollo, de aumento del desempleo, de la desigualdad, de la pobreza, de la deserción escolar y de la reconfiguración del mundo del trabajo, bueno, esto no se resuelve únicamente con más ingresos, sino con otras producciones. En Rosario, ¿qué acontece? Que después de 40 años en donde vos tuviste un periodo de crecimiento económico y de mejora de las condiciones materiales de vida, y después un proceso más recesivo, con un achicamiento del Estado, una reconfiguración y de vuelta un proceso de reconfiguración de las políticas sociales, la realidad es que la inclusión que se dio fue por consumo, que hubo un desarrollo de una Rosario muy conectada con el mundo, con un proceso económico donde todas las commodities salen de nuestros puertos, de nuestro río, y donde obviamente la periferia sufre ese desarrollo. Con un Estado muy presente, con un desarrollo local muy potente en términos de centro de salud, de atención primaria, de distritos, pero donde la gran pregunta es, ¿el Estado local tiene las dimensiones para tomar este tema o no las tiene? Entonces lo que hoy vemos en el territorio es que la narcocriminalidad no solamente es parte de la subsistencia de lo que acontece en el territorio, ¿no? De la subsistencia económica, sino también del simbolismo y de la identidad. Después de 40 años de desocupación, de una economía delictiva que va creciendo, también va generando una identidad que en el Estado y en la pandemia obviamente hay una reconfiguración de la presencia estatal, donde el Estado no vuelve a ser el mismo porque nadie vuelve a ser el mismo después de la pandemia, y donde efectivamente lo que hoy acontece en el territorio es esto, es una identidad con una desigualdad que es absoluta. ¿El narco está ocupando el rol del Estado en términos de prestación de servicios o Mira, no? yo creo que no, en términos de salud, en términos educativos también, me parece que lo está ocupando el lugar de la sociedad, vamos al siglo XX, ¿no? Sociedad industrial, pleno empleo, alguien iba a trabajar, volvía, iba a la vecinal, con sus manos levantaba un club, una vecinal, participaba del club, de alguna comisión comunitaria, donde iban sus hijos a la tarde, a la salida de la escuela. Bueno, vos pasabas, si eras hijo de un metalúrgico como mi caso, escuela primaria, secundaria, escuela pública, clubes públicos del territorio, donde sin darte cuenta, vos compartías, estabas con el otro, bueno, tenías un sentido de comunidad, de cuidar lo tuyo. Eso no existe. Entonces, lo que genera esa identidad de comunidad, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que sucede, lo empieza a configurar esta narcocriminalidad, que hace que a muchas compañeras y compañeros que salen a trabajar, bueno,
sean presos de que se han robado, de no poderse sentar en la esquina de su casa, en la puerta de su casa a tomar un mate, de tener dificultades para transitar por el sistema educativo. Es por eso que yo no diría que reemplaza al Estado, pero sí que es parte de una reconfiguración que si la política en su conjunto y la sociedad en su conjunto no comprende, no la vamos a poder resolver en panelismo y en campañas electorales. Es muy profunda la dimensión, por eso parto de lo internacional. Me parece que hoy lo que aconteció con la guerra en Ucrania, la pandemia, afecta a un territorio de la ciudad de Rosario que está a miles de kilómetros de lo que pasa en Europa, pero el impacto está en la ciudad y es necesario una reconfiguración en relación a los gobiernos locales. En términos de títulos, de ejes, quizás porque es muy largo para desarrollar, pero probablemente te parece que debería pasar esa intervención de los gobiernos locales en este tema. ¿Qué se podría hacer? Me parece que el Frente Progresista tuvo una tradición de construcción comunitaria. A mí me parece que es un momento donde es necesario alojar el sufrimiento. Cuando hablamos de los consumos problemáticos, cuando hablamos de la violencia, a la que yo le quiero agregar dos pandemias más, que son los abusos, en estos hoy muy de boga en relación a algunos mediáticos, creo que hay que prestar principal atención a ello, y a los suicidios. Esto no se resuelve de la noche a la mañana y de un día para otro, se resuelve a partir de poder pensar una cotidianidad que aloje. Y cuando hablamos de una cotidianidad que aloje es, junto con los sindicatos, con las escuelas, con las organizaciones, construir otro tránsito vital entre las escuelas, entre los clubes, entre lo cultural. O sea, yo me imagino poder pensar en la escuela, en lo recreativo, en lo cultural, en un tránsito, ¿no? Desde que uno nace hasta los 24 años, en una lógica de coordinación más de lo que intentamos hacer hace 10 años en el NUEVA, que es en un modelo de cogestión entre la sociedad civil y el Estado. Pero me parece que es una transformación que requiere no solo de la estructura municipal, sino también provincial y nacional, pero sí entiendo que lo que intenta hacer el Frente Progresista, y obviamente hay que profundizar lo que es el gobierno local, tiene que hacer, tiene mucho por hacer, hace, pero es necesario que entre todos los actores discutamos cuál es el rol de lo local en la disminución de la violencia. Hablabas del Frente Progresista, te llevo al debate quizás más electoral. Hoy los principales actores del Frente Progresista están yendo hacia el llamado Frente de Frentes, el grupo al que vos pertenecés está en desacuerdo. ¿Cuáles son los principales argumentos de por qué no se tiene que conformar este frente o el Frente Progresista tendría que seguir otro camino? Bien, nosotros venimos con un grupo de compañeros, quizás con un camino diferente al recorrido de la dirigencia tradicional del Partido Socialista. Venimos de una militancia más territorial, que desde el inicio tuvo una discusión en términos de qué lugar tienen los territorios en la toma de definiciones de los partidos políticos, en cómo, atando lo que veníamos hablando recién, ¿no? Antes, alguien que hacía política podía tener y representar diferentes sectores. Es decir, bueno, el sector popular está más atravesado por esta problemática, el sector medio, alto está atravesado por estas otras, y hacer una propuesta. La verdad que la división y la complejidad y la desigualdad lo que hace hoy es que lo que no pasa por el cuero resulta difícil representarlo. Nosotros necesitamos una representación territorial en los espacios de definiciones, y digo en todos los estamentos, no solamente en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, en los medios de comunicación, en la justicia. Entonces esto fue una discusión que desde que un grupo de compañeros nos sumamos mucho más movidos por la historia del Partido Socialista en la ciudad de Rosario y su transformación en el Estado local, que por un recorrido en relación a la militancia universitaria, ¿no? por mirar cómo un partido de centro izquierda en Latinoamérica gobernaba una ciudad más de 1 millón de habitantes por casi más de 4 décadas, y por sobre todo discutir ideas que tiene que ver con esto. Nosotros hoy estamos muy en contra del fin de las ideas y de las ideologías. Por el contrario, Francia este fin de semana parecía la Revolución Francesa con las barricadas, está discutiendo la edad jubilatoria, los ingleses están discutiendo el sistema de salud. Entonces es una época en donde, lejos de desideologizarse, se están discutiendo los bienes públicos, cómo vamos a construir este nuevo Estado, porque lo que decía al inicio, el nuevo Estado, con nuevas prácticas y con nuevas prestaciones y con nueva garantía de derechos. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Lo va a resolver el mercado o va a ser a partir de la presencia del Estado que va a abordar estos nuevos temas? Está claro que nosotros entendemos que el Estado tiene que tener una presencia.
y entendemos que esa discusión de ideas tiene algunos encuentros y tiene algunos desencuentros. Nos parece que en términos internacionales, pero también latinoamericanos y en términos estrictamente nacionales y locales, el Frente Progresista siempre se pudo mantener diferente, porque lo local, como bien decía, difiere, no se traduce necesariamente en lo que acontece en términos nacionales. Creemos que hay sectores del PRO con los cuales tenemos una perspectiva política e ideológica en términos de mirar la realidad que es antagónica. Y lo mismo nos sucede con sectores hegemónicos del peronismo. Para muchos de nosotros, Reutemann, Nicote, digo, muchos de los fundadores del PRO tienen que ver con el Partido Justicialista de esta provincia. Y para muchos, Perotti podría haber sido tranquilamente un candidato del PRO en la provincia de Santa Fe. Ese peronismo es hegemónico en esa provincia. Por eso entendemos que siempre se puede estar peor, y lo muestra este gobierno en términos de los cuestionamientos que había en relación a la violencia y los números que hoy tenemos, pero también siempre se puede estar peor en términos de no cuidar Rosario y que Rosario quede en manos del PRO. Entonces nosotros entendemos que hay dos polos con los cuales por nuestra historia es difícil amalgamar y es difícil discutir ideas. Por eso la desigualdad y la violencia están en el centro de lo que nosotros creemos que hay que discutir y la reformulación del Estado local. Entendemos que en eso necesitamos un encuentro con todos, que es necesario discutirlo con todos y que hay que bajar en relación el tono, ¿no? La vehemencia y la discusión de ideas, pero que claramente cuando se habla de propuestas electorales, a la sociedad me parece que, bueno, hay que ser frontal y que la coherencia de ideas es importante en estos términos, sobre todo en la ciudad de Rosario, porque yo también quiero ser respetuoso con lo que acontece en el resto de las ciudades. Obviamente la presencia del peronismo y el radicalismo en el resto de las ciudades, en el norte, en el sur, la referencia del PRO, bueno, es mucho más volátil, es mucho más cercana. Nuestra discusión está centralizada en la ciudad de Rosario, donde el PRO no resulta marginal, donde hay expresiones, fue anoche la cena de la Fundación Libertad, allí están sus referentes, bueno, donde hay referencias marcadas en términos de su matriz política e ideológica. Es por eso que en la ciudad de Rosario decimos, y lo venimos diciendo ahora, y no es que fue, ¿no?, alguien que se levantó un día y planteó, tenemos limitaciones políticas e ideológicas. Bueno, esos son por ahí los argumentos con los que, no digo que hegemónicamente, pero sí un núcleo de compañeros que vienen del Partido Socialista, pero también una enorme cantidad de compañeros y compañeras allegadas, trabajadores del Estado, bueno, con quienes uno comparte la cotidianidad, expresamos y expresan. Bien, la semana pasada fue la foto del secretario de Salud Caruana con Juan Monteverde, que generó mucha discusión. Digamos, ¿significa esa foto que tiene la intención de participar de este nuevo frente que está armando con Ciudad Futura, con el peronismo, con otros actores? No, primero decir que, hablar de Caruana brevemente. Para un espacio, para un sector del Partido Socialista, el secretario de Salud actual era en el 2018 el precandidato a intendente. Para muchos entendíamos que había tenido una gestión importante, su trayectoria en el sistema de salud, en un centro de salud, en la gestión del CEMAR. Digo, un tránsito muy pormenorizado hasta la gestión de la Secretaría de Salud, siendo el secretario que más tiempo atravesó a cargo de esa secretaría. Y entendíamos que es la construcción más importante del socialismo y del Frente Progresista. Es por eso que entendíamos que en el 2018 era un buen precandidato y un candidato a intendente. Con lo cual, lo de Caruana no es que resulta, ¿no?, de sacar un gato, un conejo de la galera. Primero decir eso. En segundo término, este es un tema, sobre todo lo que tiene que ver con la violencia y en cómo Leo nos viene planteando hace tiempo, así como Hermes, un derecho que era el de la salud, que no era una competencia municipal, sino que tenía que ver con lo provincial, y tomamos la definición de construir centros de salud, hospitales y demás, y desarrolló el Sistema Único de Salud. Quizás con la violencia tenemos que ir hacia un acuerdo que nos permita repensar la estructura estatal y cómo abordamos este tema. En ese marco y en la discusión de temas que nos resultan y problemas que nos resultan centrales se dan esta charla. Obviamente que hay un límite que es claro, que es lo que enuncié recién, que fue, hay sectores del peronismo que son hegemónicos en las alianzas
porque cada vez que hay una interna, quienes terminan ganando, por lo menos en términos provinciales, es esa hegemonía del peronismo, no es un espacio en que nosotros podamos ir a competir allí adentro. Con lo cual, la reunión con Juan fue estrictamente en relación a la discusión de ideas. Hay reuniones que trascienden por una foto, obviamente en pleno campaña tiene un mensaje y nadie es ingenuo, pero son reuniones que se vienen dando en términos de que hay una preocupación de la dirigencia política de Rosario en cómo abordamos este tema, y lo manifestó también el intendente Pablo, con quien a nosotros no solamente respaldó las políticas del frente, fue una continuidad, sino que también internamente promueve esto que escribe por los Twitter, que es un momento y la ciudad atraviesa una lógica en relación a la violencia, a lo que nos está pasando, de abrir, de hablar con todo, de discutir temas, de discutir problemas, con lo cual la foto no tiene que ver con una alianza electoral, sino que tiene que ver sí con empezar a discutir, porque a mí me parece que esto también es importante. Pongámosle la carga que tiene la elección. Es importante, una elección es importante. Ahora, la complejidad de estos problemas no se resuelven en 2 años ni en 4. Entonces, es un buen año para discutir los temas, pero no para plantear eslóganes, sino para ir introduciendo y que los candidatos puedan definir cómo se paran de cara a estos problemas. Bueno, la charla con Juan tiene que ver con eso también. Perfecto. Luciano, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a vos. Seguimos con más Mesas de Testigos después de esta pequeña pausa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15.